Compartimentos de la pierna. La pierna es la parte de la extremidad inferior ubicada entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. A nivel proximal, la mayoría de las estructuras principales pasan entre el muslo y la pierna a través de la fosa popítrea, que está detrás de la rodilla o en relación con ella. La estructura ósea de la pierna consta de dos huesos, dispuestos en paralelo: la tibia y la fíbula. La pierna se divide en tres compartimentos: anterior, lateral y posterior. Las divisiones de la pierna están dadas por las siguientes estructuras: membrana interósea, tabique intermuscular crural anterior, tabique intermuscular crural posterior, tabique intermuscular crural transverso y fascia profunda. El compartimento anterior. Existen 4 músculos en el compartimento anterior de la pierna: el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos y el tercer fibular. En conjunto producen una flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo, extienden los dedos e invierten el pie. Todos están inervados por el nervio fibular profundo, que es un ramo del nervio fibular común. También pasan por él la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores. Músculos del compartimento anterior. Músculo tibial anterior. Su origen es la superficie lateral de la tibia y membrana interósea adyacente. Su inserción, superficies medial e inferior del cuneiforme medial y superficies adyacentes de la base del primer metatarsiano. Inervación, nervio fibular profundo. Función, flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo, inversión del pie y apoyo dinámico medial del pie. Músculo extensor largo del dedo gordo. Origen, superficie medial de la fíbula y superficie adyacente de la membrana interósea. Inserción, superficie dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Inervación, nervio fibular profundo. Función, extensión del dedo gordo, flexión dorsal del pie. Músculo extensor largo de los dedos. Origen, mitad proximal de la superficie medial de la fíbula y superficie relacionada del cóndilo tibial lateral. Inserción, a través de las expansiones digitales dorsales en las bases de las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales del pie. Inervación, nervio fibular profundo. Función, extensión de los 4 dedos laterales del pie, flexión dorsal del pie. Músculo tercer fibular. Origen, parte distal de la superficie medial de la fíbula. Inserción, superficie dorsomedial de la base del quinto metatarsiano. Inervación, nervio fibular profundo. Función, flexión dorsal y eversión del pie. El compartimento lateral. Hay 2 músculos en el compartimento lateral de la pierna: el músculo fibular largo y el músculo fibular corto. Ambos evierten el pie, giran la planta en sentido lateral. Están inervados por el nervio fibular superficial, que es un ramo del nervio fibular común. Músculos del compartimento lateral. Músculo fibular largo. Origen, superficie lateral superior de la fíbula, cabeza de la fíbula y en ocasiones el cóndilo tibial lateral. Inserción, superficie inferior de las caras laterales del extremo distal del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. Inervación, nervio fibular superficial. Función, eversión y flexión plantar del pie. Sostiene los arcos del pie. Músculo fibular corto. Origen, 2/3 inferiores de la superficie lateral de la diáfisis de la fíbula. Inserción, tubérculo lateral en la base del quinto metatarsiano. Inervación, nervio fibular superficial.
Función, eversión del pie. El compartimento posterior. Los músculos del compartimento posterior de la pierna se organizan en dos grupos, profundo y superficial, separados por una capa de fascia profunda. Todos los músculos están inervados por el nervio tibial. También pasan por el grupo profundo las siguientes estructuras: arteria tibial posterior, venas tibiales posteriores, arteria fibular y venas fibulares. Músculos del compartimento posterior del grupo profundo: músculo tibial posterior, origen, superficies posteriores de la membrana interósea y regiones adyacentes de la tibia y la fíbula. Inserción, sobre todo en la tuberosidad de la región navicular y adyacente del cuneiforme medial. Inervación, nervio tibial. Función, inversión y flexión plantar del pie. Sostiene el arco medial durante la marcha. Músculo flexor largo de los dedos. Origen, cara medial de la superficie posterior de la tibia. Inserción, superficies plantares de las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales. Inervación, nervio tibial. Función, flexión a los 4 dedos laterales del pie. Músculo flexor largo del dedo gordo. Origen, superficie posterior de la fíbula y membrana interósea adyacente. Inserción, superficie plantar de la falange distal del dedo gordo. Inervación, nervio tibial. Función, flexiona el dedo gordo. Músculo popliteo. Origen, cóndilo femoral lateral. Inserción, superficie posterior de la porción proximal de la tibia. Inervación, nervio tibial. Función, estabiliza la articulación de la rodilla. Resiste la rotación lateral de la tibia sobre el fémur y desbloquea la articulación de la rodilla. Rota en sentido lateral el fémur sobre la tibia fijada. Grupo superficial del compartimento posterior. Músculo sóleo. Origen, línea del músculo sóleo y borde medial de la tibia. Cara posterior de la cabeza de la fíbula y de la porción proximal de la diáfisis. Arco tendinoso entre las inserciones tibial y fibular. Inserción a través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo. Inervación, nervio tibial. Función, flexión plantar del pie. Músculo gastrocnemio. Origen, cabeza medial. Superficie posterior de la porción distal de la tibia, justo por encima del cóndilo medial. Cabeza lateral. Superficie posterolateral superior del cóndilo femoral lateral. Inserción, a través del tendón del calcáneo, en la superficie posterior del calcáneo. Inervación, nervio tibial. Función, flexión plantar del pie, flexión de la rodilla. Músculo plantar. Origen, parte inferior de la línea supracondílea lateral del fémur y ligamento popliteo oblicuo de la rodilla. Inserción, a través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo. Inervación, nervio tibial. Función, flexión plantar del pie y flexión de la rodilla. Perlas Anatomy Quiz. Compartimento anterior. Existen 4 músculos en el compartimento anterior de la pierna: el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer fibular. En conjunto, producen una flexión dorsal del pie, en la articulación del tobillo, extienden los dedos e invierten el pie. Todos están inervados por el nervio fibular profundo, que es un ramo del nervio fibular común. Compartimento lateral. Hay 2 músculos en el compartimento lateral de la pierna, el fibular largo y el fibular corto. Ambos evierten el pie. Están inervados por el nervio fibular superficial, que es un ramo del nervio fibular común. Compartimento posterior. El grupo superficial de músculos del compartimento posterior. Se insertan en el talón del calcáneo del pie
permiten la flexión plantar en la articulación del tobillo, impulsan el cuerpo hacia adelante durante la marcha. El músculo gastrocnemio y el músculo plantar se originan en el extremo distal del fémur, por lo que también pueden flexionar la rodilla.